El capítulo 4 de Anisa, las mujeres. Madaní 176 versos. Los méritos del capítulo. El tema del capítulo trata sobre los problemas sociales que la comunidad musulmana tuvo que enfrentarse después de la batalla de Uhud. Los principios establecidos en él han gobernado permanentemente a los musulmanes, derecho y práctica social. Como tal está lleno las reglas y leyes que garantizan que avance de la sociedad musulmana. En términos generales, el capítulo consta de dos partes. Primero, cómo tratar correctamente a las mujeres, los huérfanos, la herencia, el matrimonio y los derechos familiares. Segundo, cómo lidiar con la naturaleza rebelde y obstinada de la familia más grande, la comunidad en Medina. En otras palabras, los hipócritas y sus cómplices. Se extendió la fundación de los derechos de una mujer y su papel en la familia y el hogar, asimismo tocado en el peligro de los hipócritas y la atormentando destino de los infieles en el futuro. El capítulo insta a los musulmanes a ser honestos, simplemente piadosos y justos en el nombre de Dios. El más se extendió la fundación de los derechos de la mujer y su papel en la familia y el hogar, asimismo tocando en el peligro de los hipócritas y atormentado destino de los infieles en el futuro. El capítulo insta a los musulmanes a ser honestos, simplemente piadosos y justos y benéfica. La mayoría de la misericordiosos y el mismo origen para todos los hombres y en fuente conjunta entre ellos. En el nombre de Alá, el más compasivo y el más misericordioso. El mismo origen para todo hombre, la junta apretada entre ellos. Verso 1. Oh humanidad, en medio de Alá, obedecer sus comandos y abstenerse de lo que prohíbe. Él quien ha creado que a partir de un alma, Adán ha creado a partir de que su compañero, su esposa Eva, y de ambos creó un sinnúmero de hombres y mujeres, propagación en todo el mundo. El miedo a Alá, a través de los cuales hacer unos a otros y no cortar las relaciones de la vientres y parentesco. Sin duda Alá es el todas vigilante sobre usted. En veredicto, con respeto a los huérfanos, múltiples esposas, dotes y de restricción el tonto débil de mente. 2. Ser representantes y quedar las huérfanos, aquellos que antes de que llegó a la madurez, perdido a sus padres o los padres y sus propiedades. Cuando usted va a ver con ellos, la capacidad de ofrecer para ellos y no sustituto, si inútil, cosas para sus buenos. 3. Si usted siente que usted no será capaz de acuerdo con justicia y con huérfanos niñas, no por dándoles sus dotes, igual que otros. A continuación, casarse con quien quiera, que de otra mujer 2 o 3 o 4. Pero si usted, el temor de que usted no será solo entre ellos, a continuación casarse con un solo libre de los que usted tiene como esclavos, que es más adecuado para evitar que a partir de hacer la injusticia. 4. Dar a las mujeres en matrimonio sus dotes amablemente y de buen grado, pero si por sus propios buena voluntad renunciar a cualquier parte de ella y luego disfrutar sin temor a cualquier daño, como Dios lo ha hecho, es lícito de ti. 5. No dar el tonto y el mal de mente su dinero y la propiedad de Dios ha hecho como medio de apoyo para usted, pero en lugar proporcionan para ellos darles de comer y vestir a aquellos y hablar con ellos palabras de la bondad y la justicia. 6. La prueba o intentar los huérfanos, los cuales todavía están bajo su custodia, en la forma en que se pueden administrar su dinero y la propiedad. Cuando alcanzan la edad de madurez y a encontrar el sonido del juicio en ellos,
luego de liberación de su dinero y propiedad de ellos, pero no lo consumen wastefully o toda prisa por temor y a que crecerá y solicitar que quien entre de los guardianes es rico. Debe tomar ningún salario, pero si es pobre se puede tomar lo que es justo y razonable para sus necesidades. Cuando llegue el momento para liberar el dinero, propiedades y a lo maduro huérfanos, traer testigo en su presencia. Alá es todo lo suficiente, es consideración, pero todas sus obras, veredictos con respecto a la herencia y la injusticia de hacer frente a los huérfanos, dinero y propiedades. 7. A partir de todo lo que es dada por los padres y parientes cercanos, ya sea pequeños o grandes, en un legar compartir para el hombre y justicia jurídica, cuota para las mujeres. Estas acciones se determinan por Alá y por lo tanto debe ser implementado. 8. Pero si presente en el nombre de la división de la herencia, son otros parientes los que son derecho para cualquier parte a la joven beneficiarios o necesitadas personas. Proporcionan con alguno de las raíces y hablar con ellos palabras de la bondad y de la justicia. 9. Dejar los cuales los tutores o ejecutores de la división de la finca tienen en su mente el mismo miedo a la injusticia, ya que habría por sus propios, especialmente si habían dejado débil descendencia atrás. Los guardianes por los huérfanos custodiaban, mantener su dinero, elevar bien y protegerlos de cualquier anticipado daño, temor a Alá y hablar con ellos palabras de justicia a la comodidad. 10. En verdad, quienes injustamente comer y devorar la propiedad de los huérfanos son fuego consumidor en sus propios vientres y serán admitidos infierno y ser quemado en las llamas del fuego. 11. Alá comandos como la forma de dividir la herencia. Si el fallecido dejó los niños, los hombres y mujeres, que tienen derecho para todas las raíces en el que el hombre tiene una posición de ilegal iguales a la que dos mujeres. Si solo hay una hija, dos o más, su cuota es 2 o tercios de la herencia. Sin embargo, si solamente uno, su cuota es mitad. Y si el fallecido izquierdo de niños, masculino o femenino, uno más a continuación. Cada uno de sus padres tiene derecho a un sexto de la herencia. Pero si el fallecido no dejaba de niños y sus padres son la única herederos, la madre tiene una tercera de parte, tiene el resto de 2 tercios. Sin embargo, si el fallecido había hermanos o hermanas, a continuación la madre solo debe heredar un sexto. En todos los casos, estas distribuciones. Por supuesto que después de los pagos de cualquier legado se puede tener legado, que asciende a no más de 1 tercio de las raíces, o las deudas que había incurrido usted sabe que no si su padre o sus hijos son más cercanas a ti en los beneficios y como tal no se prefiere uno sobre otro. Estas acciones son una obligación impuesta por Dios para él. De hecho, las todas saber y todos los sabios. 12. Cuestión: los maridos tienen derecho a la mitad de lo que la mujer ha dejado si no hay niños, pero solo 1/4 si hay niños. Estas acciones son, por supuesto, después de los pagos de cualquier legado. Ella puede tener lego o deudas. Había incurrido usted, esposas tienen una parte de 1/4 si el fallecido, el marido, ha dejado sin niños de usted o de otras, pero si dejó niños, a continuación esposas obtener 1/8.
Si el fallecido estaba casado con más de una mujer, que cuarto o octavo compartir será igualmente divididos entre las esposas. Una vez más, estas acciones son, por supuesto, después de los pagos de cualquier legado, que fueron lego o deudas. Si el fallecido, hombre o mujer, si tiene los padres y ni los niños, pero ha dejado un hermano o hermana, cada uno de los dos consigue un sexto, pero si más de dos, que por igual. Si los hombres o mujeres compartir es un tercer después del pago y de los legados, o el de ella puede tener lego o deudas. Esta es una ordenanza de Dios, y Dios todo sabe y la mayoría es tolerante, la recompensa de los cuales son obediente a Dios y a su mensajero. 13. Ellos son límite establecido por Alá y la veredictos en los que respecta a las leyes de tratamiento de los huérfanos, el tratamiento de las mujeres y la herencia de que todos los testificar para el fin la sabiduría de Dios. En verdad, quien obedece a Dios y su mensajero Mohammed, la paz sea con él, será admitido a los jardines y palacios con ríos debajo y caracterizado porque ellos vivir para siempre y que sería la gran éxito recompensa, la pena de los cuales son desobedientes a Dios y a su mensajero. 14. Por otro lado, quien desobedece a Alá y a su mensajero, transgrede sus límites. Alá admitirá el fuego infernal a catar eternamente en él, y él tendrá un humillante castigo. La primera, veredicto de adulterio o la fornicación y su castigo. 15. Las mujeres de quien cometer ilegal relaciones sexuales, adulterio, traer su contra 4 justo, fiable, testigos de entre usted, y si declarar, confinar ellos, las mujeres, a la casa hasta la muerte o hasta que Alá ordena por ellos en otra forma. 16. Si las dos personas, el hombre y la mujer, entre vosotros adúltero, deshonrar a ambos por golpes, desertar y reproche, y si arrepentirse de hacer justos obras, dejarlos solos y no hacer ellos cualquier daño sin duda. Alá es siempre uno que acepta el arrepentimiento y el más misericordioso. Nota: los versos 15-16 implica que cuando una mujer comete adulterio, ella tiene que ser confiada en su casa hasta la muerte o hasta que Alá encuentra su otro camino. Si el hombre tiene un mismo pecado, él se deshonrado. La hembra castigo puede conducir a la muerte, mientras que la del hombre puede conducir al pecado, al arrepentimiento. Estas sanciones impuestas en los primeros días del Islam, pero más tarde los castigos se hicieron más severos. Se casó con los machos y hembra será apedreado a la muerte. Sin embargo, si se les solteros serán las 100 veces y enviado de distancia, exiliado por 1 año, aceptado o no aceptada arrepentimiento. 17. Alá acepta solo el arrepentimiento de aquellos que hacer mal en la ignorancia de sus consecuencias de traer a Alá disgusto. En otras palabras, las cuales se hacen los malos actos mientras sabiendo que están prohibidas, pero que no son conscientes de sus consecuencias. Si antes de regresar y se arrepienten a Alá,
se aceptarán sus arrepentimientos, y Alá es cada vez prudente en sus medidas. 18. Inútilmente es el arrepentimiento de quienes siguen hacer el mal hasta la muerte se enfrenta a una de ellas. Y a continuación dice, de hecho, el arrepentido ahora ni de los cuales morir, mientras que son infieles nosotros derechos de las mujeres y advertencia contra sus transgresiones. 19. Oh usted, los cuales han creído, es prohibido a considerar a las mujeres, las cuales se han casado con sus padres, parte de su herencia y tratarlos contra su voluntad de, por ejemplo, casarse con ellos o probar o desaprobación de su matrimonio a los demás y convincente para hacer cualquier cosa que no les guste y además no tratar con dureza con el fin de llevar parte de lo que les dio, tales como la dote, a menos que cometer una clara pecado, tales como el adulterio, por ejemplo, viven con ellos honradamente, honrablemente en la bondad y el respeto y un buen grado darles todos sus derechos. Por si usted no les gusta ellos, sea paciente, como tal vez te disgustan esas cosas, y Alá trae a través de una gran cantidad de bueno. 20. Si usted desea reemplazar a una mujer con otro y ha dado la primera esposa de un gran número de regalos, como la dote, por ejemplo, tomar no cualquiera de nuevo, te lo tome en la injusticia y una clara pecado. 21. ¿Cómo podría tomar cualquier parte posterior? Sobre todo después de haber disfrutado uno al otro y se han tomado a partir de una solemne pacto. Nota, una solemne pacto de convivencia en armonía. De lo contrario, obtener separados honrablemente, con respeto y amabilidad. Las mujeres que no pueden casarse y obligatorio el pago de las dotes. 22. Está prohibido a usted casarse con los cuales fueron casados con sus padres, excepto en lo que ha sucedido en el pasado, antes del Islam. Efecto, esto es inmoral, vergüenza y odio a Alá, y es un mal camino durante su pagana vida. 23. Prohibido a usted para el matrimonio con sus madres, las abuelas, sus hijas y sus hijos, sus hermanas o mitad de hermanas, su padre, hermanas, a su hermano, hijas, a su hermana, hijas, y sus hijas, su fomentar las madres que pecho alimentados y criado usted, sus hermanas a través de enfermería a sus madres en la ley, a su paso hijas nacido a su esposa de otro hombre, pero no los cuales están bajo su custodia. Aquellos hijastras son legales para que usted se casen si usted no se han sido a sus madres o divorciado, sus madres antes de tener cualquier relación íntima con ellos. Y también prohíbe con las esposas de sus hijos, de los cuales son a partir de su propio lomos, 2 hermanas al mismo tiempo, ya sea que son verdaderas a paso hermanas, o excepción de lo que ha sucedido en el pasado en paganos días, a una mujer y su tía, desde el padre o madre lado en el mismo tiempo que de ser enseñado o mencionado por profeta Mohammed, la paz sea con él. Sin duda, Alá es la mayor parte perdón y la mayoría misericordioso, y los cuales se arrepienten. 24. También prohíbe a los que son mujeres que ya están casados, excepto los cuales han sido capturado y tomado como esclavos en la batalla. Este es el decreto de Dios sobre usted. Todos los demás son legítimos, a condición de que usted pedirle matrimonio y darle sus dotes, deseando castidad y no el adulterio o la lujuria, además con los cuales se han disfrutado de las relaciones sexuales, darle sus dotes. Pero si usted mutuamente acordados aumentar o disminuir la dote,
después de matrimonio, no hay pecado en usted. Sin duda Alá es todo saber, todos los sabios, casarse esclavos con condiciones. Y el castigo de esclavo, esposas a cometer adulterio. 25. ¿Quién de que usted no ha los medios para casarse? Libre creer posible que las mujeres se casan, la creencia de las mujeres de sus esclavos. Alá tiene conocimiento total de su fe para casarse en el permiso de su propia familia y de un buen grado darle sus dotes como acordado de acuerdo con lo que es aceptable. El esclavo, niña se debe casta y no de los cuales cometer adulterio, ni han hombres como novios. Pero una vez que están casados, si cometer adulterio, su castigo es la mitad de la forma gratuita de la mujer solteras. Este subsidio de casarse con los esclavos es para que entre vosotros los cuales los temores de que se hizo daño a su cuerpo o a su fe, pero es mejor para usted para practicar la paciencia, automoderación. Y Dios es el perdón misericordioso, las bendiciones de Alá sobre sus adoradores. 26. Alá quiere con todas estas reglas para hacer claro a usted cuál es legal, qué es ilegal, para guiar a las buenas prácticas de los que antes de que a usted y para aceptar su arrepentimiento. En verdad Alá es la mayor parte de saber de su creyente beneficio, la mayoría de sabio de lo mando. 27. Alá desea aceptar su arrepentimiento para quienes siguen sus deseos y pasiones. Quiere que en gran medida desviarse del camino correcto. 28. Ya que nacieron débil, Dios quería aligerar su carga y sus dificultades para usted. Inviolabilidad de musulmanes y sus posesiones y su castigo. 29. Que los cuales han creído no consumir entre sí de la riqueza injusta, pero solo en legal de negocios entre ustedes por consentimiento mutuo. Tampoco matar a sí mismos o entre sí. Afecto a Alá es para usted nunca misericordioso en lo mando y lo que él había prohibido. 30. Quien hace que a través de la agresión y la injusticia, tales como el robo o engaño, vamos a fundido en el fuego infernal, y porque Alá siempre es fácil, evitando los principales pecados, expiación de menor importancia pecados y entrar en el paraíso. 31. O los creyentes, si usted evitar los principales pecados tales como no creer en la unidad de Alá, matando a otros para no hay razón, desobedecer a los padres, adulterio, etc. Vamos a eliminar de que su menor pecado y sea admitir que en el paraíso el trabajo duro no sea para los que otros han de ser el contenido de lo que Dios ha determinado para usted. 32. No deseo de las cosas por el cual Dios ha hecho a alguno de ustedes exceder lo demás, como en el talento o posesiones, para los hombres y una parte de lo que ellos han ganado, y también para las mujeres. Hay una parte de lo que ellos han ganado y pedir a Alá por su generosidad, y de hecho Alá es cada vez más sabiendas de todo. 33. Para todo el mundo hemos nombrado herederos, heredar, cual es dada por los padres y familiares, y también se hereda de aquellos que había apoyado y comprometieron a una parte de su herencia, y como tal darle su debido acciones. Verdaderamente Alá es un testimonio sobre todas las cosas. Nota: estas reglas de la herencia fueron por acuerdo entre los miembros de la familia y familiares en el inicio del Islam, pero más tarde eso fue sustituida por la revelación de la Coránica. Versos de la herencia, algunas de la familia reglas. 34. Hombres y maridos son los protectores y mantenedores de las mujeres y las esposas, por lo que Dios ha dado una de otros, y debido a los maridos pasar a partir de su riqueza para apoyar sus esposas. Por lo tanto, los justos, las mujeres, son aquellos
que son obedientes a Dios y su marido, guardando en los esposos ausencia lo que Dios les ordenó a guardia, como su castidad, su marido, la propiedad, etc. Pero cada aquellos esposas de los cuales les medió deslealtad y enfermó conducta, asesorar a ellos en primer lugar, y luego en caso de que no trabajó, dejarlos en la cama, y percus ellos o darles fuerte amonestación, o volver a la cama, pero debe convertirse en obediente. Buscar no significa el contra de ellos. Ser solo para ellos, como Alá solidariamente castiga a aquellos que hacen injusticia. 35. Que la familia de los esposos y esposas, quien sabía de cualquier posible violación entre ellos, debe nombrar 2 jueces, árbitros, uno de su familia y el otro de los suyos, a buscar la paz entre ellos, debido a que la intención de los 2 jueces, que fue el establecimiento de la paz, Alá causara reconciliación. Sin duda Alá es familiarizados con su pueblo de asuntos, adorar a Dios único y ofreciendo la bondad de sus pobres y necesitados. 36. Culto a Alá y asociar, no socio con él, y hacer un buen a los padres y cumplir con sus derechos y los derechos de los parientes, huérfanos, los necesitados, vecinos cerca y lejos de usted, compañeros de viaje y sus esclavos. Sin duda Alá odia a los cuales son arrogantes, mirar hacia abajo en la gente, maldiciendo la miseria de los hipócritas. 37. Los cuales son miseria y no se dan a los necesitados, y pedir a otros hacer lo mismo y ocultar las recompensas. Alá ha otorgado en ellos, seguramente Alá ha preparado para ellos ignominioso tormento. 38. Similares castigos también están dadas a aquellos que gastar su riqueza para ser visto por la gente en la hipocresía y creer no en Alá, no en el día del juicio. Han tomado a Satanás como un íntimo compañero, y lo que un terrible compañerismo que es. 39. ¿Cuál daño vendría a ellos si cree en Dios y el último día con fidelidad y sinceramente, a pesar fuera de lo que Dios ha provisto para ellos? En verdad Dios sabe de sus acciones y serán juzgados en consecuencia a la justicia, sus bendiciones y su amenaza para los infieles. 40. En efecto, Alá no hacer injusticia incluso tanto como el peso de un átomo. Si tales pesos se pasó como una buena escritura, Alá multiplicaré como bendiciones y dar más, que podría ser el paraíso. 41. ¿Cómo sería entonces cuando Él, en el día del juicio, llevaremos cada nación con su profeta a testificar en sus naciones hechos, y la presentamos, oh Mohammed, la paz sea con él, como testigos que entregó el mensaje a su gente, y declarar que otras naciones también han recibido sus mensajes por sus respectivos profetas? 42. En ese día los cuales razón la fe y desobedeció el mensajero, que querrán que podría ser como polvo y cubiertos por la tierra, no sea que ellos no serían capaces de ocultar un solo hecho de Alá, ya que Alá obligado a sus bocas los órganos, miembros y extremidades para testificar en contra de ellos, requisitos obligatorios y orando. 43. Que los cuales han creído en enfoque de la oración, mientras que usted está intoxicado, borracho, hasta que se dan cuenta o entender lo que está diciendo o recitar. Nota: este vehículo fue entregado antes de beber alcohol, fue totalmente prohibido. No, también enfoque de la oración cuando usted está en un estado de sexual impureza y aún no han tenido un baño ni vivienda en el masjid, a menos que usted está pasando a través de ella. Estos actos prohibidos hasta que han lavado de su cuerpo entero, y si está enfermo y no puede utilizar el agua, o en un viaje,
o precedentes de que el resto de habitaciones o han tenido relaciones sexuales, y en todos los casos es que usted no podría encontrar el agua para la purificación. A continuación solicita limpiar la tierra y limpie sobre sus caras y las manos. Efecto: Alá es cada vez perdonar y perdonar el repugnante hechos de los cuales se da una parte de la escritura y su castigo. 44. De no visto, profeta Mohammed, la paz con él, que aquellos que dieron una parte en las escrituras son la sustitución de la buena con malas y salir de lo que se han confiado en testimonio de la verdad del profeta Mohammed, la paz sea con él. Mensaje: ellos de hecho deseo para usted pueda convertirse extraviado y perderse al igual que ellos. 45. Alá tiene pleno conocimiento de su saj, lavado de su cuerpo entero, y si está enfermo no puede utilizar el agua, o en un viaje, o precedentes de que el resto de habitaciones o han tenido relaciones sexuales, y en todos los casos en que usted no podía encontrar agua para purificación. A continuación solicita limpiar la tierra, limpie sobre su cara y las manos. Efecto: Alá es cada vez perdonar, el repugnante hechos de los cuales se da parte de la escritura y su castigo. 44. Te no visto, profeta Mohammed, la paz sea con él, que aquellos que dieron parte de las escrituras son la sustitución de la buena con malas y salir de lo que se han confiado en testimonio a la verdad. El profeta Mohammed, la paz sea con el mensaje: ellos han hecho de eso para usted pueda convertirse extraviado y perderse al igual que ellos. 45. Alá tiene pleno conocimiento de sus enemigos, y Alá es suficiente como un aliado, un protector de Alá, y Alá es suficiente como ayudante. 46. Entre los judíos son aquellos que vuelvan a colocar, distorsionar las palabras de Dios a partir del uso apropiado y dicen a profeta Mohammed: hemos oído y obedecido, escuchar pero no ser oído. Y giró sus lenguas diciendo: nos hacen entender, para que, haciendo como una burla al Islam y el profeta Mohammed, si un lugar que tienen dijo: oímos y obedecer, y no hacen entender, él habría sido mejor que para ellos, pero Dios ha deshonrado a ellos para su incredulidad y el rechazo de Mohammed, la paz sea con él, profecía. Por lo tanto, se cree que no es así, en excepción a unos pocos. 47. De personas de las escrituras, creer en lo que fue revelado en el Corán confirma lo que ya con usted en la Torá y la Biblia, antes de que destruir las caras y convertirlas hacia sus espaldas, o maldiciendo ellos, diciéndolas simios y cerdos, como hicimos para el sábado breakers. Sin duda, los mandamientos de Dios siempre están a cabo como un aliado, un protector de Alá es suficiente como ayudante. 48. En efecto, Alá perdona no debido a sus socios configurarse con él en la adoración, pero él perdona a excepción de quien quiera, y quien asociados un socio con Alá en adoración se ha hecho cometido un tremendo pecado. 49. De no visto, profeta Mohammed, la paz sea con él, quienes afirman pureza para sí mismos, más bien Alá purifica, quien testamentos o que no se trató con la injusticia, incluso igual a la medida de una delgada hilo en el largo de hendidura de la fecha de semilla. 50. Mira, profeta Mohammed, la paz sea con él, la forma en que inventar se encuentra en contra de Alá, y eso es lo suficiente como manifestó en su enorme pecado e impiedad. 51. De no visto, profeta Mohammed, la paz sea con él, quienes recibieron una parte de la escritura y luego creen en la brujería y la superstición
y decirle a los infieles que lo mejor guía para el camino recto de los creyentes en Alá y sus profetas. 52. Los que han extendido la corrupción se han maldito por Alá, y quien Alá maldiciones nunca va a encontrar para él un soporte y protector de Alá castigo. 53. O tienen en una parte de dominio o poder, si tienen que no se dan a 53. O tienen una parte de dominio o poder, si tienen que no se dan a la gente, incluso tanto como la mota del que parte posterior de la fecha de la semilla. 54. Hacer que la envidia profeta Mohammed, la paz sea con él y sus seguidores, para lo que Dios ha dado de su generosidad. Ellos, los infieles, han querido estas recompensas para desaparecer. Luego no nos dio la familia de Abraham la escritura y la inspiración divina a los profetas, no escritas en la forma de un libro, la sabiduría, y otorga a ellos un gran unido. 55. Entre los cuales fueron dadas las escrituras, algunas cree en profeta Mohammed, la paz sea con él, mensaje, y algunos no, y suficiente es el infierno para la quema de ellos, el castigo de los infieles. 56. Sin duda aquellos que creyeron en nuestros versículos, revelaciones, signos, enseñanzas, etc., vamos a echarse en un fuego. Cada vez que su piel son asado, vamos a reemplazar con nuevos pieles, de modo que es posible que el sabor del gran castigo verdaderamente Alá es exaltado en el poder y sabio, recompensa de los creyentes. 57. Los que creen en Dios y su mensajero de Mohammed de enseñanzas damos a admitir en los jardines de debajo del cual los ríos son que fluyen, en donde se respeten y vivir para siempre. En él, que tendrá purificada cónyuges, y vamos a admitir los tonos demasiado amplia y nunca profundizar en el paraíso, confiabilidad, la justicia en veredictos, obedeciendo a Alá, su mensajero, y aquellos a cargo gobernantes. 58. En verdad, Alá, comandos que usted debe hacer, que volver a aquellos a quienes se deben, y cuando usted juece entre las personas, que el juez de la justicia y la equidad. Efecto, excelente es lo que Alá instruye a usted. Verdaderamente Alá es siempre la audición, a sabiendas de sus actos y atento a todos. 59. O usted, los cuales han creído obedecer a Dios y obedecer a su mensajero de lo que él ha entregado, y aquellos a cargo de la autoridad entre vosotros en lo que Dios ha mandado, y no está de acuerdo en nada que si entre sí mismos consulte a Dios y su mensajero Mohammed. Si realmente cree en Dios y en el día del juicio, que es mejor y más adecuado para la determinación final o juicio, las posiciones de los hipócritas y sus pretensiones. 60. ¿Tiene usted, no sabe, profeta Mohammed, la paz sea con él, quienes afirman que creen en lo que fue revelado a usted, el Corán, y lo que fue revelado antes de que desean consulte el mal, Tagut, en sus juicios, mientras que se le mandó rechazar, y Satanás deseos para guiarlos, descarriando desde el camino correcto. Nota: este versículo es un testimonio que la verdadera fe y de la piedad requiere íntimo cumplimiento. Alá mandamientos en todos los asuntos, y por lo tanto quienes afirman que él es un creyente pero eligió el mal, Tawhid, por su juicio es de hecho, un gran mentiroso en su reclamación. 61. Cuando se les dijo a regresar a Dios lo que
a lo que Dios ha revelado, para que su mensajero podrás ver las hipócritas alejando de usted con la aversión. 62. Es aquí como será cuando un desastre ellos, porque de lo que las manos han dedicado, y luego viene usted, profeta Mohammed, la paz sea con él, y disculpándose y jurar por Alá que pretende nada más que una buena conducta y conciliación. 63. Los que para los cuales Dios sabe lo que están en sus corazones de la hipocresía, y como tal gire lejos de ellos, advertir a ellos y hablar con ellos eficaz palabras, tales como creer en Dios, adoración en Él, el miedo a Él, le obedecen, etc., por lo que puede llegar a su muy almas. 64. Enviamos un mensajero si no se le obedecido por Alá voluntad. Si ellos, los hipócritas, cuando sean injusto para sí mismos, había llegado a usted, profeta Mohammed, la paz sea con él, la mendicidad, Alá, perdón, y usted, profeta, suplicó perdón por ellos, habría encontrado a Alá aceptar de arrepentimiento y la mayoría misericordioso. 65. Alá jura por sí mismo que no pueden tener fe hasta hacen usted, profeta Mohammed, la paz sea con él, durante su vida un juez en todas las disputas entre ellos, y después de su muerte confían en tus enseñanzas, Sunnah, en sus juicios, y en ambos casos están totalmente de acuerdo con sus decisiones y aceptarlas con plena sumisión. 66. Si ordenamos a esos hipócritas que se suiciden o dejen de sus viviendas, muy pocas de ellas lo habrían hecho. Deberían haber sido que si obedecían nuestras órdenes, eso habría sido mejor para ellos y habría fortalecido su fe. 67. De hecho, deberíamos haberles otorgado una gran recompensa en su vida y el más allá. 68. De hecho, deberíamos haberlos guiado al camino recto, las posiciones de aquellos que creyeron en Alá y su mensajero. 69. Quien quiera que obedezca a Alá y el mensajero estará con los que a quien Alá ha otorgado su gracia de los profetas, el firme afirmadores de la verdad como Abu Bakr, Omar, etc., los mártires como Hamza y los justos, y qué excelente compañía en el paraíso que sería. 70. Esa es la recompensa de Alá, del todo conocedor de los asuntos de su pueblo, y esa es la recompensa para ellos. Las reglas de lucha por la causa de Alá y las posiciones de los hipócritas. 71. Oh tú que has creído, toma tus precauciones cuando te encuentres los enemigos en la guerra, saliendo en grupos y saliendo todos juntos. 72. Ciertamente hay entre vosotros aquel a quien quedaría atrás desde luchando por la causa de Alá, y dile a otros que lo hagan. Si ocurre un desastre sobre ti, sobre derrotado o asesinado, él dice: de hecho Alá ha favorecido, yo en que no estuve presente entre ellos. 73. Pero por otro lado, si su victoria y el tesoro vienen de ti, Alá, lo lamentaría decir como si nunca hubiera habido ningún efecto entre usted y él. Oh, me gustaría haber estado con ellos para tener una parte del tesoro. 74. Entonces los que luchan en la causa de Alá y vendan los placeres de la vida en este mundo para las recompensas del más allá, sea altamente recompensado por Alá si ganaron la victoria o fueron asesinados. 75. ¿Qué te pasa que no luches en la causa de Alá y apoyar a los oprimidos entre hombres, mujeres y niños que piden al Señor que los ayude y saque de esta ciudad de la gente opresiva, Macá, y designe de usted mismo a quien nos ayudará, nos protegerá
contra esos opresores. 76. Los que son verdaderos y sinceros creyentes luchan en la causa de Alá para que la verdad prevalezca, y aquellos que no creen luchan en la causa del mal, Takhut, y por propagar la corrupción a través de la tierra. Así que lucha contra los aliados de Satanás, porque su plan siempre ha sido débil. 77. Oh profeta Mohammed, la paz sea con él, ¿no has visto a aquellos a quienes se les dijo abstenerse de luchar y cumplir los mandamientos de Alá, desde lo establecido la oración y dando caridad, zakat? Pero cuando la lucha era ordenado por ellos, al mismo tiempo un grupo de ellos temía a los hombres como temen a Alá, o incluso más, expresando su temor diciendo: Señor nuestro, ¿por qué has hecho? ¿Por qué usted ordenó para nosotros la lucha? Si lo hubiera propuesto por un corto periodo para disfrutar de la vida, dígales, profeta Mohammed, la paz sea con él, el disfrute de este mundo es mucho menor que el más allá. El disfrute de que es para los que creyeron y fueron justos. Seguro que tú nunca se debe tratar injustamente, ni siquiera el hilo que está dentro de fecha amarilla. 78. Donde quiera que esté la muerte te alcanzará, incluso si estuvieras en torres construidas fuertes, altas y lejos del campo de batalla. Si algo bueno les alcanza, dicen, esto es de Alá, pero si algo malo les sucede, dicen, esto es de ti, Mohammed, la paz sea con él, y eso es por su ignorancia y pesimismo. ¿No saben que todas las cosas son de Alá? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que fallan para entender esta palabra? 79. Todo lo bueno te alcanza, es de Alá, pero lo malo te sucede que eres de ti mismo, como resultado de tus malas acciones. Y nosotros han enviado al profeta Mohammed, la paz sea con él, a toda la humanidad para entregar el mensaje de Alá, y Alá es suficiente como testigo. 80. El que obedece al mensajero Mohammed, la paz sea con él, ha obtenido a Alá, pero si alguien se aleja, no te hemos enviado a vigilarlos y juzgarlos, mas nosotros de hecho los juzgará. 81. Dicen, somos obedientes mientras están sentados contigo, profeta Mohammed, pero cuando se van, algunos de ellos pasan toda la noche planeando otro que lo que les hayas dicho, pero Alá registra sus parcelas nocturnas. Entonces déjalos en paz, profeta Mohammed, la paz sea con él. Y no te preocupes, ellos no pueden hacerte daño, y confiar en Alá, y Alá es siempre suficiente para confiar en los asuntos de los pueblos. 82. ¿No reflejan el Corán cuidadosamente y que en verdad lo tuve sido de otro que Alá? Seguramente habrían encontrado mucha contradicción. 83. Cuando se llega a aquellos a quienes todavía no son verdaderos creyentes, información sobre seguridad que será beneficiosa para los musulmanes o temor que los amenace a los musulmanes. Lo harán públicamente conocido, sin embargo, si solo lo hubieran referido directamente al profeta y a los eruditos o a los que tienen la autoridad entre ellos. Entonces los que pueden sacar conclusiones correctas de Alá habrían sabido acerca de eso, si no hubiera sido por la gracia de Alá sobre ti y su misericordia. Habrían seguido a Satanás, a excepción de unos pocos de ustedes, entre ustedes. 84. Luego pelea, oh profeta Mohammed, la paz sea con él, en la causa de Alá. Usted no responsable, excepto por ti mismo, y animar a los creyentes a lucha junto contigo. Puede ser que Alá frene la furia y el peligro de los incrédulos. Y Alá es más poderoso y más fuerte en castigo. El veredicto de buena intercesión, la mala intercesión
y devolver el saludo. 85. Quien quiera que interceda por una buena causa tendrá parte de su recompensa, y quien intercede por la causa maligna tendrá una parte de su carga, y siempre es Alá sobre todas las cosas un guardián. 86. Cuando eres recibido por un musulmán, saludarlo a cambio de con uno, es eso más cortés que eso, con mejores palabras y una gran sonrisa, o por lo menos devuélvelo de manera similar. Ciertamente Alá es siempre, sobre todo cosas, un contador. El día del juicio en una verdad máxima y no duda en su existencia. 87. Alá es el único Señor que tiene derecho a ser adorado, seguramente lo hará. Os reuniré todos en el día del juicio, del cual no hay duda. Quien es más veraz que Alá es su declaración. Dividirse en dos grupos para tratar el hipócrita. 88. ¿Por qué los creyentes se dividen en dos partes o grupos? Cuando se trata de lidiar, son hipócritas. Un grupo recomienda pelear, ellos y el otro no, mientras que Alá ya los ha hecho caer, volver al error y a la incredulidad, por lo que ganaron. Quien quieres guiar a los que Alá ha enviado por mal camino, nunca encontrarás una forma de guiar, porque el que Alá ha hecho para extraviarse. 89. Ellos son los incrédulos y los hipócritas. Desean que lo hagas. No creas como ellos no creyeron, y así todos se vuelven como ellos en su rechazo. Entonces no tomen de entre ellos ninguna alianza hasta que emigra por la causa de Alá, demostrando su verdadera creencia. Pero si ellos rechazan, luego agarrarlos y matarlos donde quiera que ellos se encuentren, y tomar no aliados ni ayudantes de entre ellos. 90. Sin embargo, si buscan refugio con personas con las que tienen capaz tratar o venir a ti en la desesperación o el miedo de luchar contra ti o luchar su propia gente, no lucharás contra ellos. Si Alá hubiera querido, de hecho, Él les habría dado poder sobre ti y habrían luchado. Tú entonces se retiran de luchar contra ti y se rinden en paz y para ti. Entonces Alá no te ha abierto ningún camino para luchar contra ellos. 91. Encontrarás otro grupo que desean tener seguridad de ti y para tener seguridad de su pueblo, cada vez que son devueltos a la influencia de la incredulidad, vuelven a caer en ella. Entonces, si no lo hacen, retirarte de ti, o te ofrecen paz o restringe sus manos. Luego toma a ellos y mátalos donde los encuentres. A los que tememos, les proporciono una autorización clara contra ellos. Los veredictos de matar por intercesión y matar por error. 92. Nunca es para un creyente matar a un creyente excepto por error. Y quien mata a un creyente por error, luego de liberación en un creyente, esclavo a un pago de compensación de la familia del difunto son requeridos, a menos que lo remitan como caridad. Si el difunto pertenecía a una familia con la que estás guerra y no era creyente, solo liberará un esclavo creyente a un deber, pero si el difunto pertenece a una familia con quien tienes un trato de alianza mutua, liberando a un creyente, el esclavo y la recompensación pagada para la familia deben ser ejecutados. Y quien quiera que no pueda cumplir estos veredictos porque están más allá de su significa, entonces, en cambio, ayunar durante 2 meses consecutivamente, buscando el arrepentimiento de Alá. Y Alá es siempre sabio y sabio. 93. Por otro lado, quien mata intencionalmente a un creyente, su recompensa es el infierno. Es el que reside eternamente. La desgracia y la maldición de Alá están sobre él y un gran castigo lo espera. Nota.
pero debido a la misericordia de Alá sobre sus verdaderos creyentes, Él no hará que habiten en el infierno para siempre. Garantía de juzgar a las personas, especialmente cuando llega a lucha. 94. Oh tú que has creído, cuando vas a pelear por la causa de Alá, verifica la verdad contra quien estás luchando, y quien no eres haces no negar la fe de cualquiera que muestra algunos signos del Islam por saludándote a la manera islámica, y no luches contra él. Tal vez él es un creyente, pero escondiendo su creencia. No busque los bienes perecederos de la vida mundana, ya que hay muchos más ganancias y tesoros con Alá. De hecho, a los primeros días del Islam, solías ocultar tu fe a tu pueblo hasta que Alá confirió a ustedes con sus favores y le concedieron poder al guiarlos al Islam. Por lo tanto, ten cuidado con tus juicios. Alá es siempre con lo que tú haces conocer. El rango más alto del striver o luchador en la causa de Alá, y la advertencia a quienes no, excepto para el débil y la incapacidad. 95. ¿No son iguales los creyentes que se quedan en casa, otros que los incapacitados y los que luchan duro y luchan en la causa de Alá con sus riquezas y sus vidas? Alá ha preferido a quienes, esforzándose en su causa a través de sus riquezas y vidas, sobre aquellos a quienes quedarse atrás por grados de elevar sus niveles y en lo alto en el paraíso. Y para ambos, Alá prometió la mejor recompensa, pero aquellos en quienes se esforzan la causa de Alá, Mujahedin, tienen la mayor preferencia. 96. Grados de altos cargos de Alá en el paraíso para aquellos que lucharon en la causa del perdón de la misericordia. Seguramente Alá es el que más perdona a quien se arrepintió, más misericordioso con quien lo obedeció y peleó en su causa. 97. De hecho, en cuanto a aquellos a quienes los ángeles toman sus almas en la muerte, mientras se están haciendo el mal, al quedarse en la tierra, blasfemias entre los incrédulos y no emigrando, serán preguntados en la crítica por los ángeles: ¿en qué condición estaban ustedes? ¿Tu fe? Ellos responden: fuimos débiles y oprimidos en la tierra. Los ángeles se preguntan: ¿no era la tierra de Alá lo suficientemente amplia para ti en migrar ahí y practicar tu fe de manera segura? Para aquellos el infierno es el refugio y destino. 98. Excepto de aquellas personas que son oprimidas de hombres y mujeres, y los niños que no tienen medios en poder para luchar contra la opresión o tener una guía para dirigir su camino. 99. Por estos hay esperanza de que Alá los perdone, porque Él es siempre conociendo su situación, siempre perdonando y siempre perdonando. En el nombre de Alá, el más misericordioso y compasivo. Los beneficios o virtud de la inmigración de la causa de Alá a través de su tierra ampliada y sus recompensas. 100. El verso 100. El que emigra de su hogar en la causa de Alá y en apoyando su religión encontrará en la tierra muchos lugares amplios y espaciosos y llenos de bendiciones para vivir. Y quien salga de su casa como un emigrante en apoyo a la causa de Alá y su mensajero, y la muerte lo alcanza antes de que llegue a su destino, su recompensa se convierte en debido, y seguramente con Alá es seguramente el más indulgente, el más misericordioso. Acortar la oración cuando está viajando o está en un estado de miedo. 101. Cuando viajas por toda la tierra,
No te culpes por ello, acortando la oración, especialmente si temes que los incrédulos atacarte o perturbar tu oración. Por lo tanto, ser cauteloso. De hecho, a los incrédulos son para ti un claro enemigo. 102. Oh profeta Mohammed, cuando estás en el campo de batalla y vas a guiar a su gente en oración, que la parte de ellos se levante, reza contigo con sus brazos, mientras que la otra parte de pie detrás de ellos para su protección. Cuando terminen su oración, que la otra parte que estaba en la retaguardia se encargará de la protección y aún no ha orado. Avanza y ora contigo, tomando todas las defensas y brazos portales. Aquellos a los que no creéis, desearíais que fueras negligente y dejar tus armas y pertenencias para que puedan venir abajo sobre ti en un solo ataque. Sin embargo, no hay culpa en ti para bajar sus brazos si estás preocupado por la lluvia o está enfermo. Pero en este caso, toma tu protección extrema. De hecho, Alá se ha preparado para lo que la no cree, un castigo humillante. 103. Cuando hayas terminado la oración, recuerda a Alá en todas posiciones, de pie, sentado, acostado, sobre los costados. Cuando el miedo se ha ido y está libre de peligro, prepara las oraciones regulares, porque las oraciones han sido decretadas sobre los creyentes en forma específica, declarada veces. Seguir los enemigos y sus consecuencias. 104. No te debilites en perseguir y luchar contra los enemigos. Si eres sufriendo dificultades, entonces seguramente ellos también están sufriendo, y aunque ellos no se dan por vencido luchando contigo, pero tienes esperanza y recompensa de Alá mientras no tenga ninguno, y Alá está lleno de conocimiento y sabiduría. Alá ordena y la justicia y la equidad al juzgar entre ellos gente. 105. Mohammed, la paz sea con él. ¿Qué libro Corán es verdad, en verdad, por lo que puede juzgar entre las personas, por lo que Alá te ha demostrado? Entonces no apoyes a los que te engañaron. Ellos mismos te dijeron palabras contrarias a la verdad. 106. Ciertamente busca el perdón de Alá en todos los asuntos. En efecto, Alá es perdonador y misericordioso. 107. No discutas en nombre de aquellos que se engañaron a sí mismos por desobediencia a Alá. Verdaderamente, a Alá no le gusta a nadie que sea traidor de su confianza y se entrega al crimen. 108. Ocultan sus malas acciones a los hombres, pero no ocultan ellos de Alá. Él está con ellos por su conocimiento, cuando conspiran en palabras de la noche, que Él lo aprueba, y Alá siempre abarca lo que hacen. 109. Aquí están los que discuten en su nombre en esta vida mundana, pero ¿quién discutirá con Alá por ellos el día del juicio? ¿O quién será entonces su representante? 110. Quien quiera que se haga mal o se maltrate, pero luego vuelve a Alá lamentando lo que ha hecho. Buscando el perdón de Alá encontrarás a Alá perdona y es misericordioso. 111. Quien comete un pecado solo se perjudica a sí mismo, porque Alá es el más conociendo los asuntos de sus criaturas y lo más sabios por su juicio entre ellos. 112. Pero quien gane una ofensa involuntariamente o comete un pecado intencionalmente y luego lo culpa a una persona inocente, por lo tanto se carga con calumnia, falsedad y pecado clarión. 113. ¿No habrá sido por ti la gracia de Alá y su misericordia, oh profeta Mohammed, la paz sea con él? Un grupo de ellos habría decidido engañarte desde el camino recto,
pero de hecho solo se engañan a sí mismos y no podrán dañarte en absoluto, porque la protección de Alá es dado a ti, y Alá te ha enviado el libro, el Corán, y la sabiduría con la que aplicas lo que está allí, y te enseñó que no has conocido antes y siempre la gracia de Alá sobre ti ha sido genial. Las mejores palabras y la virtud de las palabras beneficiales y advertencia de no seguir al mensajero y el camino de los creyentes. 114. No hay nada bueno de sus conversaciones secretas, excepto si se tratara de caridad, o pedir buenas obras, o conciliación entre personas, y quien quiera que haga esto buscando el placer de Alá, entonces recompénsenlo grandemente. 115. Quien quiera que se oponga al mensajero después de que la guía se haya convertido claro para él y sigue otro camino que el de los creyentes, lo haremos. Déjenlo en su camino por el mal camino y ciertamente admítelo en el infierno y es un mal destino. El peligro de configurar a los socios con Alá para la adoración y siguiendo el paso a paso de Satanás. 116. De hecho, Alá no perdona el pecado de establecer socios en adorar con Él. Por Él perdona los pecados, que no sean para quien quiera que Él testamentos y el que asocia a otros con Él. Con Alá ciertamente ha ido lejos por el mal camino. 117. Los que adoran a otros que Alá no invocan más que mujeres, ídolos, deidades, además de Él, y en realidad no invocan a nadie más que a obstinadamente rebelde Satanás. 118. Alá lo maldijo y lo despidió de su misericordia para él había dicho: voy a engañar a una cierta porción de sus sirvientes. 119. Satanás dijo: los engañaré y les prometeré falsas esperanzas, y les ordenará que rajen las orejas del ganado, y yo les mandaré que disfigurará la creación de Alá, y donde quiera que tome, y quien quiera que tome a Satanás como un aliado o ayudante, en lugar de Alá, seguramente ha sufrido una gran destrucción. 120. Satanás hace falsas promesas y suscita falsas esperanzas, y todo lo que promete no es más que engaño. 121. El refugio de aquellos seguidores de Satanás será el infierno, y no lo harán encontrar un escape de ella. Lo que considera la fe y los buenos hechos justificos no desea pensar. 122. Quien quiera que verdaderamente cree en Alá y sigue su fe con acciones justas, Alá con su misericordia los admitirá a los jardines, paraíso con árboles bajo los cuales fluyen ríos para habitar en él siempre. La promesa de Alá es la verdad, y que es más veraz que Alá en palabra, por supuesto ninguno. 123. Todas estas recompensas a musulmanes no se concederán de acuerdo con su ilusión o por la de las escrituras, pero de hecho por su fe fuerte y acciones justas que agradan a Alá. Quien trabaja el mal será recompensado por ello, y él no encontrará además de Alá un ayudante o protector de sus castigos. 124. Quien realiza acciones justas, ya sean hombres o mujeres, mientras ser creyente, entrará en el paraíso y no sufrirá lo más mínimo. La injusticia, incluso tanto como la mota, es una semilla de fecha. 125. ¿Quién es el mejor en religión que aquel a quien se somete? A Alá, siendo un hacedor justo y sigue la religión y el credo del profeta Abraham. Alá ha tomado al profeta Abraham como un íntimo amigo. 126. A Alá
pertenece todo lo que está en los cielos y todo lo que hay en la tierra, y siempre es Alá de todas las cosas que abarca. Nada está siendo escondido de su conocimiento. Los veredictos sobre mujeres y familias. 127. Cuando te preguntan, profeta Mohammed, la paz sea con él, acerca de lo legal, las instrucciones y los veredictos relativos a las mujeres, dicen, Alá te destruyó sobre ellos y sobre lo que se recita en el Corán con respecto a señoras, chicas huérfanas, a las que no les dan la dote prescripta y herencia y los derechos, y con quien desea casarse, y también con respecto a los niños débiles. Y usted debe permanecer firme para que la justicia huérfanos, hagas lo que hagas de buena acción. De hecho, Alá es siempre todo consciente de ello. 128. Si una mujer teme la crueldad o desprecio de su marido, no hay pecado en ambos si hacen términos de solución pacífica entre ellos mismos, y tal asentamiento es el mejor. Aunque las almas humanas a menudo se dejan llevar por la codicia, pero si haces bien a tus esposas y temes a Alá en sus derechos y mantén lejos del mal de hecho, Alá está bien familiarizado con lo que haces y te recompensará en consecuencia. 129. Usted nunca podrá alcanzar la justicia y ser justo entre esposas. Nunca podrá ser igual en el sentimiento entre esposas. Incluso si usted esforzase mucho para hacer, por lo tanto no se incline demasiado hacia uno de ellos y deje el otros ahorcados, ni casados ni divorciados, y como tales privados de sus derechos. Y si haces justicia y eres justo entre tus esposas y miedo a Alá en ellos, entonces Alá siempre perdona y es misericordioso. 130. Pero si se separan por divorcio, Alá proporcionará abundancia a cada uno de ellos de sus limitados y limitadas bondades, y Alá es siempre todo suficiente para las necesidades de sus criaturas y siempre sabio en su juicio para todos. 131. A Alá pertenece todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra y lo que está en el medio, y hemos instruido a la gente de las Escrituras, los judíos y cristianos, y también sus seguidores, el profeta Mohammed, la paz sea con él, con piedad y temiendo a Alá, obedece a los mandamientos para él y no necesita nada, ya que posee todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, y él es digno de toda alabanza. Alá solo es el único propietario de todo el universo. 132. A Alá pertenece todo lo que está en los cielos y lo que está en el cielo, tierra, y Alá es suficiente cuidando todos los asuntos. 133. Si Él quiere, puede disfrutarte, puede destruirte, oh gente, y crear otra raza en su lugar, porque Él es todo competente para hacer eso. 134. Quien quiera una recompensa en esta vida mundana, entonces puede pedir a Alá por esa recompensa, como con Alá solo y nadie más es la recompensa, en esta vida y también en más allá, porque Alá es el que oye y ve todas las cosas de su pueblo y la recompensará en consecuencia. Cree en los pilares de la fe y llamando a la justicia. 135. Oh vosotros a los que habéis creído, se destacan firmemente por la justicia, entregando términos justos por el bien de Alá, incluso si está en contra de ustedes mismos, o padres y familias, y en el testimonio es en contra de un rico persona o pobre, porque Alá puede proteger a ambos. Entonces no siga los deseos de los corazones para que no puedan evitar la justicia o distorsionar la realidad del testimonio o negarse a darlo. En verdad, Alá
es todo lo que sabe, todo lo que tú haces. 136. ¿O vosotros los habéis creído? Creed en Alá y su mensajero, y el libro que fue revelado, el Corán y las Escrituras, que Él ha enviado antes, y cualquiera que no crea en Alá, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros y el día del juicio, en efecto Él tiene alejado el camino de la verdad. Los hipócritas, sus posiciones, sus castigos y la advertencia contra ellos, y el veredicto de tomar el deshabilitados como aliados. 137. De hecho, aquellos que creyeron, entonces no creyeron, entonces creyeron, luego volvieron a su incredulidad e insistieron continuamente en su incredulidad, y seguir aumentando su incredulidad, Alá nunca perdonará. Ellos tampoco los verían un camino que los rescatara para su destino deshonrado. 138. Oh profeta Mohammed, la paz sea con él, dale a los hipócritas las nuevas que hay para ellos un castigo severo. 139. Los que toman los incrédulos por aliados en lugar de los creyentes buscan poder honrar con ellos, pero de hecho todo el honor, el poder y la gloria pertenecen a Alá por completo. 140. Ya os ha sido revelado, oh creyentes, en el Corán, que cuando escuchas los versos de Alá, fueron ridiculizados por algunas personas. Entonces, no te sientes con ellos hasta que empiecen otra conversación. De lo contrario, si te quedaste, serás como ellos en su incredulidad. De hecho, Alá se reunirá los hipócritas y los incrédulos en el infierno todos juntos para un chisporroteo castigo. 141. Esos son los hipócritas que te esperan y te vigilan. Si ganan una victoria, de Alá dicen: no estábamos con usted para apoyo, pero cuando los incrédulos logran alguna victoria, les dicen: no lo ayudamos, apoyamos y protegemos de los creyentes. Alá juzgará entre todos ustedes en el día del juicio, y Alá nunca dará a los incrédulos. Son una manera de triunfar sobre los creyentes, y las buenas nuevas son para los creyentes esta vida y el más allá. 142. Esos hipócritas siempre están dispuestos a engañar a Alá, por lo que muestran fe pero no la sienten en su interior. Pero Alá es de hecho engañar a ellos. Y cuando al levantarse para la oración, que soporte con la pereza mostrar entre los hombres y recordar y no recordar a Alá, excepto un poco. 143. Que los hipócritas son vaivén y vacilante a unirse a ninguno de los creyentes, ni los infieles, que Alá envía extraviado. Usted no va a encontrar para él una manera de la verdad y la buena fe. 144. O usted, los cuales han creído, no tome a los infieles como aliados en lugar de los creyentes. ¿Quiere dar a Alá claramente de manifiesto de su incredulidad? 145. En efecto, los hipócritas será vivienda en el nivel más bajo en el fuego infernal, y tu profeta Mohammed, la paz sea con él, encontrará no ayudante para ellos. 146. Excepto los hipócritas, quien regresó a Alá y arrepentido, hizo justos buenas obras, de pie rápidamente a él, celebrada firmemente con sinceridad a su religión. En verdad que será con los creyentes, y Alá concederá una gran recompensa. 147. Que Alá ver con su castigo. Si usted está agradecido y cree, Alá es cada vez agradecido a su creyente por su obediencia y la mayoría de saber de todas las cosas.
Alá odia a extenderse malas palabras, a excepción de los cuales fueron oprimidos, pero el perdón y ofrece una buena es mejor. 148. Alá no como que mal para ser mencionado en público, excepto por el cual ha sido oprimido, mencionar su opresor de las malas acciones, y Alá es cada vez audiencia de lo que dices, nunca sabiendo de lo que usted espera. 149. Alá llama a su pueblo a revelar las cosas buenas que se les hacen y ocultarlo o perdonar a quien les hizo daño. En verdad Alá ama su pueblo. Cuando se perdonan unos a otros, de hecho, Alá es siempre perdonador y capaz. Algunos de los hechos de los deshabilitados y su castigo. 150. Los que no creen en Alá y sus mensajeros, de los judíos y cristianos, y desean hacerse una distinción entre sus profetas y causar separación entre Alá y sus mensajeros, diciendo: nosotros cree en Alá, pero no en algunos de sus mensajeros, y desea adoptar una en el medio. 151. De hecho, esos son los verdaderos incrédulos. Hemos preparado para ellos un castigo humillante. Los hechos de los creyentes y su recompensa. 152. Los que creyeron en Alá, su monoteísmo y sus mensajeros, sin distinción entre ninguno de ellos. Seguramente Alá los recompensará por sus buenas creencias, ya que Él es el que más perdona, el más misericordioso. El comportamiento de los judíos con sus profetas, en fallo de sus personas, de sus promesas y sus castigos. 153. Oh profeta Mohammed, la gente de la escritura te pide un milagro para descender de ellos. Escrituras del cielo como lo que el profeta Moisés lo tuvo, y esto debe de ser una prueba para su profecía. Entonces hacer no me extraña. Profeta Mohammed, la paz sea con él, le habían pedido al profeta Moisés incluso más que eso cuando dijeron: muéstranos a Alá de plano, que fueron golpeados con un rayo por su maldad y tal error de pedir algo que no tiene derecho a hacer. Después de Alá los trajo de vuelta a la vida. Tomaron un becerro para adorar, a pesar de que evidencia que había llegado a ellos, y aunque Alá los perdonó por su arrepentimiento, y dimos a Moisés autoridad clara y evidencia de su profecía. 154. Por su rechazo de su pacto, levantamos sobre el monte y los ordenamos: entren por las puertas de Jerusalén, postrándose con humildad, pero entraron arrastrándose sobre sus espaldas, y nosotros más les ordenó no hacer ningún trabajo mundano los sábados, y nosotros tomamos de ellos un pacto firme, pero luego lo rompieron. 155. Los maldijimos por su ruptura del pacto y su incredulidad en los signos de Alá, y su asesinato de los profetas sin derecho o causa, alegando que sus corazones están protegidos o cubiertos para que puedan entender. De hecho, Alá ha sellado sus corazones debido a su incredulidad, por lo que no creen, excepto unos pocos. 156. También debido a su incredulidad, los maldijimos por sus palabras contra María, una seria falsa calumnia de cometer adulterio que ella es absolutamente libre de. 157. Por lo que dijeron con sarcasmo: de hecho hemos matado a Jesús, el hijo de María, el mensajero de Alá. Pero ellos no lo mataron, ni lo hicieron
lo crucifican, pero fue otra persona la que se hizo antes. Sus ojos se parecen a él, como tales los de los judíos que reclamaron matándolo, a él y a los cristianos que entregaron a Jesús a los judíos, confundidos, y no sé a ciencia cierta si lo han matado o no, pero seguramente no fue asesinado. 158. Más bien Alá lo levantó con su cuerpo y alma para sí mismo, y siempre Alá es exaltado en poder y sabiduría. 159. Después del descendiente de Jesús de los cielos, su segundo viniendo, ya sea todas las personas de las escrituras, judíos y cristianos, seguramente creerá en él como el mensajero de Alá, y un ser humano antes de su muerte. O ellos, judíos y cristianos, durante su tiempo de la muerte, cuando vean un ángel de la muerte, creerán en Jesús como único el mensajero de Alá y un ser humano, pero creer en ese tiempo no lo hará beneficiarlos, y en el día del juicio Jesús será testigo contra ellos. 160. Por la maldad de los judíos les hicimos ilegales ciertos buena comida que estaba permitida para ellos y que también se daba a su evitando a muchas personas el camino de Alá. 161. Su toma de usura mientras se les había prohibido, y la riqueza de sus hombres consumidores injustamente, como él en el soborno, etc. Y nosotros han preparado para los incrédulos, entre ellos un doloroso tormento, los creyentes entre los hijos de Israel y su recompensa. 162. Pero aquellos entre ellos que reconocen bien el trabajo de Alá, veredictos y reglas, y son fuertes creyentes en ti, profeta Mohammed, la paz sea con él, y lo que se te reveló en el Corán, y que enviados delante de ti en la Torah y la Biblia, y aquellos que realizan oraciones a su debido tiempo y den caridad y crean en Alá, y en el último día son aquellos a quienes daremos una gran recompensa. ¿Por qué Alá envió muchos profetas con la misma inspiración? 163. En verdad les hemos enviado nuestra revelación, oh profeta Mohammed, la paz sea con él, como enviamos a Noé y a los profetas después de él. Nosotros también inspiró a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus 12 hijos de Jacob, Jesús, Jacob, Jonás, a Aarón y Salomón. Y a David le dimos salmos al Zabur. 164. Mensajeros, se han mencionado este verse a ustedes antes y otros. No hemos mencionado a usted por lo sabio razón, y a Moisés Dios habló directamente. Nota: este verse es testimonio de la gran posición de Moisés y Alá. De hecho, yo le hablo directamente, sin ningún tipo de mediador. 165. Alá has enviado a su pueblo mensajeros con alegro de noticias para el buen hacedores y advertencias de las penas para los infieles, por el fin de que la humanidad debe tener ningún argumento en contra de Alá, después de los mensajeros, y cada vez Alá exaltado en poder y la sabiduría. Nota: Alá has enviado demasiados profetas mensajeros a la unidad para asegurarse de que el mensajero llega a todo el mundo, por lo tanto no habrá ninguna excusa de nadie. 166. Si los judíos y otros creyentes en ti, profeta Mohammed, la paz sea con él, Alá
sos testigos a la que me han revelado a usted en el Corán. Efecto ha sido enviado abajo con su conocimiento y los ángeles testimonio. Así y Alá es todo suficiente como testigo que es ahí para los infieles. 167. En efecto, los cuales creyeron en ti, profeta Mohammed, la paz sea con él, por ocultar la verdad de su mensaje de la verdadera islámica, monoteísmo, según lo estipulado en las escrituras, antes de que usted envió a la gente de la manera de Alá, han ciertamente ido muy mal camino. 168. En efecto, los cuales creyeron en Alá y su mensajero, y transgredió por su insistencia en su incredulidad, seguramente Alá nunca perdona a los pecadores ni guiará para rescatar camino. 169. Como el camino a fuego infernal es para ellos a seguir donde se va a cumplir en el para siempre, y Alá es fácil para tengo la mayoría de poder. 170. O de la humanidad, en efecto, el mensajero de Mohammed, la paz sea con él, ha llegado a usted a partir de su Señor con el Islam, la religión de la verdad. Así es mejor creer en él. Sin embargo, si usted insiste en incrédulos, el Alá no es necesario para su creencia. Y de hecho, a Alá pertenece todo lo que está en los cielos y la tierra. Y cada vez a Alá, toda conocedor de sus obras, todos los sabios en sus veredictos y la justicia. Nota: si los cielos y la tierra se han postrado a Alá, por lo que son los ángeles, y entonces es tan obvio que había una mejor creer en él y su mensajero y lo que fue revelado en el Corán. De este modo, todo el universo se entrega a él todopoderoso. Esto se indica que el mensaje del profeta Mohammed, la paz sea con él, fue enviado a todos los hombres sin ninguna distinción. Desalentar la gente del libro de exageración en su religión y la verdadera identidad de Jesús. 171. O de las personas de las escrituras no exceda de los límites de su religión y decir nada acerca de Alá, excepto la verdad, y no decir a Alá, usted tiene que son Jesús y el Mesías, son de María. No era más que un mensajero de Alá, criado por su palabra y ser y que estaba, que fue otorgado a María y que fue entregado por el Espíritu Ángel Gabriel, quien fue mandado por Alá. Por lo tanto, creen en la unidad de Alá, suplicar a Él, creer en sus mensajeros y lo que fue revelado a ellos, y nunca decir la Trinidad asociando a Jesús para culto con Dios. Esté seguro, es mejor para usted, y si usted deje por Alá, es el único. Por lo tanto, en efecto, Alá es uno y solamente exaltado es por encima de tener que son, le pertenece todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Nunca sabio tengo es y suficiente tengo es para todos asuntos y suficiente tengo es para todos nosotros. 172. Ni jamás Jesús descendió a ser un esclavo de Alá, ni los ángeles los cuales están cerca de él, y quienes desclinan a Alá, y quien declina a Alá culto y se recomporta arrogancia, Alá reunirá a todos juntos para sí mismos en el día del juicio, y juez entre ellos con la jerarquía. 173. Por lo tanto, en cuanto a aquellos que creen en la unidad de Dios y justos obras, y siguió su camino recto, yo recompensé a ellos
y dales más fuera de su generosidad, pero en cuanto a los cuales se negó el culto y actuó como arrogancias en suplicación a él, me castigarlo severamente, que no va a encontrar para sí mismos además a Alá cualquier protector de su castigo o ayudante evitando su humillante destino, la recompensa del bien guiada por los creyentes. 174. Oh, de personas en verdad hay que haya llegado a usted para convencer la prueba de Alá, es decir, profeta Mohammed, la paz sea con él, y el Corán, con que es claro versos y testimonio de la verdad, declara al profeta profecías y toda la luz en él. 175. Por lo tanto, para aquellos que creen en Dios y se aferran a Él en sus actos y creencias y siguieron la luz que fue derribado, les que Alá admitirá a ellos por su misericordia en el paraíso en donde van a vivir para siempre y guía de ellos a sí mismo por lejos de un camino recto. El veredicto de la herencia a los humanos, a los hermanos y hermanas del difunto fallo Akala, la 176, o el profeta Mohammed, la paz sea con él, que le preguntará acerca de la legal veredicto en un caso especial de la herencia, es decir, Alá le da una decisión sobre uno tener ni descendientes hijos y o hijas en el norte, ascendientes, el padre y madre, como herederos a la situación de llamada Kalala. Si un hombre muere sin dejar los niños, pero solo una hermana, ella tendrá la mitad de lo que me has dejado. Pero si eran 2 hermanos, que tendrá 2/3 partes de su herencia. Por otro lado, si la hermana muere antes de él, voy a heredar todo lo que ella dejó, y si ella no tiene hijos, si los herederos fueron a la mezcla del hombre y mujer, el hombre tendrá 2 veces la medida de lo que la mujer. Efecto, Alá aclara a usted su ley, y no será que usted extraviarse e injusto, y Alá es todo conocimiento, tengo conocimiento tal de todo.